la semana 7. Esos dos temas vamos están entrando. Esos dos temas vamos a desarrollar hoy día, ¿ya? Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta, háganlo, jóvenes, sin ninguna desconfianza. Aquí estamos para aprender ambos. Bien, jóvenes, entonces, el tema primero es la preceptiva literaria. ¿Ya? El tema que vamos a desarrollar es la preceptiva literaria. ¿Están viendo la imagen? ¿Sí? Ya jóvenes, me avisan, ¿ya? El tema que uno es, de la semana 5, es la preceptiva literaria. Cuando hablamos de preceptiva literaria, nos estamos refiriendo a lo que es la literatura, todo lo que concierne la literatura. ¿Qué entienden, jóvenes, ustedes por literatura? ¿Qué viene a ser literatura? ¿O qué ideas tienen sobre literatura? ¿Quién lo utiliza la literatura? ¿Qué es literatura? ¿Quiénes mayormente utilizan la literatura? A ver, ¿alguien quiere participar? Los escritores, ¿no? Los escritores. ¿Cómo lo realizan los escritores? Expresan sus ideas, sus pensamientos y emociones a través de la escritura. A través de la escritura, ¿no? Expresión verbal. Claro, buscando belleza en la expresión, ¿no? Esa es la literatura. Entonces, tienen la idea. Entonces, la literatura, pues, jóvenes, lo utilizan los escritores, ¿no? A través de la palabra. Entonces, la literatura es un arte que expresa belleza mediante la palabra. Esa es la literatura. ¿Quiénes lo utilizan? Los escritores, ya sea regionales, nacionales, universales. Entonces, la literatura viene a ser un tipo de expresión artística. Y cuando hablamos de artística, estamos hablando de belleza, ¿no? De estética. Es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito. En este sentido, el autor hace un uso estético de la palabra a fin de expresar una idea, sentimiento, experiencia o historia, ya sea real o ficticia, de manera no convencional o tradicional. Como todo tipo de expresión artística, se caracteriza, entre otras cosas, por la libertad que rige la actividad del autor, pero no siempre fue así. Antes, la poesía, por ejemplo, debía cumplir ciertas normas que dieran cierto orden y poder, así ser llamada obra literaria. Por tanto, no todo lo que se escribe se considera literatura. Por ejemplo, los textos periodísticos o las investigaciones académicas no cumplen con una función poética del lenguaje, aunque sí compartan un mensaje o información. Eso viene a ser la literatura. Entonces, cuando hablamos de literatura, que sabemos ya que los escritores lo utilizan, también la literatura se clasifica en géneros literarios. ¿Saben ustedes, jóvenes, qué son los géneros literarios? ¿Qué son los géneros literarios? ¿Qué entienden por géneros literarios? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han escuchado alguna vez decir género literario? ¿Conocen algún género literario? Son categorías o grupos en los que se puede clasificar las obras literarias. Que se pueden clasificar. ¿Alguien más tiene la idea de géneros literarios? Ya. Cuando hablamos de géneros literarios, y sabemos que los escritores lo utilizan, ¿no?
utilizando belleza, ¿no? Estética en la expresión. Entonces también cuando hablamos de géneros literarios nos estamos refiriendo a las obras. Son agrupaciones de las obras en base a características comunes. ¿Por qué digo en base a características comunes? Porque también estas obras se clasifican de acuerdo al contenido. Dentro de ellos, pues, se subdividen los géneros literarios en género. ¿Conoce algún género? ¿Qué género? Lírico, Lírico, muy bien. Poesía, épico, Se le conoce como poético. ¿Qué más? Épico, Épico, muy bien. ¿Qué otra? dramático, Dramático, muy bien. narrativa, mi. Narrativo, ¿no? Esos son los géneros. Por eso decimos que los géneros literarios son agrupaciones de obras en base a características comunes. ¿Por qué decimos agrupaciones de obras? Porque no todos los escritores son líricos, ¿no? Algunos son narrativos, algunos escriben en género expositivo, algunos en género épico, ¿no? Entonces, por eso decimos que son agrupaciones en base a características comunes. Por ejemplo, si nosotros mencionamos a Javier Herut solamente escribía en género lírico, poemas, ¿no? Si hablamos de Carlos Augusto Salaverry, también. Pero si hablamos de nuestro escritor también peruano, Julio Ramón Ribeiro, él escribió en género narrativo, pero solamente se basó a una especie que es cuento, y de ahí es considerado él el mejor cuentista peruano, Julio Ramón Ribeiro. Nuestro escritor Vargas Llosa también, ¿no? No solamente es lírico, no solamente, él tiene, bueno, ahí empezó a hacer sus obras en género narrativo, ¿no? Escrito primero su cuento, de su novela, tiene ensayos, también tiene tiene poemas, también la tía Julia, y así. Nuestro escritor sanmartinense, Francisco Izquierdo Ríos, nosotros como sanmartinenses tenemos que resaltar a nuestro escritor, ¿no? Él, por ejemplo, ha escrito poemas de género lírico, ha escrito cuentos, ha escrito novelas, tiene sus mitos, tiene sus leyendas, hasta ensayos ha escrito. Abraham Valdelomar también ha escrito cuentos, novelas, tiene su poema, ¿no? Su poesía que siempre viene en el examen, Tristitia, su cuento El Caballero Carmelo, ¿no? Nuestro escritor César Vallejo también ha escrito poemas, ha escrito cuentos, ha escrito novelas, una de sus novelas, El Tungsteno, su cuento, ¿quién no ha leído su cuento? ¿No? Paco Yunque, ha escrito poemas, Los Heraldos Negros, así, ¿no? Mientras que algunos solamente se dedican a un solo género. También en género dramático, por ejemplo, tenemos a Manuel Asensio Segura, ¿no? Conocido como el padre del teatro peruano. Él más que todo se basaba en la especie comedia. Entonces, así han ido sobresaliendo nuestros escritores, tanto nacionales, universales, regionales, ¿no? Entonces, eso viene a ser, jóvenes, los géneros literarios. Y como ya les estamos mencionando, que se clasifican los géneros literarios en épico, en lírico, dramático, narrativo, que vamos a ver más adelante. Dice, los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido y estructura. Se clasifica en género épico, uno de los géneros. ¿Cómo sé que yo cuando leo una obra está en género épico? El género épico es aquel que presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinados. El autor de este género literario suele expresarse por medio de la narración, aunque también puede incluir la descripción y el diálogo. Entonces, cuando leemos una obra literaria, si habla o presenta hechos legendarios o ficticios de forma objetiva, está en género épico. ¿Por qué se caracteriza? ¿No? Se caracteriza porque describe guerras y combates. Vamos a ver acá. Es una narración objetiva. ¿Ok?
El género épico se caracteriza porque es una narración objetiva. Se canta hechos y acontecimientos importantes para el pueblo. Cuentan hazañas de guerras y héroes legendarios, ¿no? Viene a ser las características principales del género épico. Narración objetiva, canta hechos y acontecimientos importantes, cuentan hazañas de guerras y héroes legendarios. Ahí pues tenemos nuestra obra antigua de la literatura universal, muy leída por todos ustedes. Tenemos a Homero con su obra La Ilíada y la Odisea. Pero vamos a saber en qué especie está. Cada género, jóvenes, tiene su especie, o también llamada subgéneros. ¿Ya? Y dentro de los subgéneros, pues del género épico es la epopeya, tenemos el cantar de gesta y el poema épico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que una obra es en género épico y su especie es epopeya? Es cuando esta especie, jóvenes, pertenece a la edad antigua. Relata la historia de un héroe representativo, de una cultura, raza o nación, y generalmente describe guerras y combates. Entonces, cuando usted lee una obra donde describe guerras y combates, es en género épico, cuya especie o subgénero es epopeya. Y ahí pues tenemos como ejemplo lo que ya les estaba mencionando, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Escrita por Homero, que vamos a estudiar más adelante, ¿no? Pues esta obra pues es muy leída por todos ustedes, yo creo que la mayoría han leído, y también pasa escenas por la tele en algunas oportunidades, ¿no? De esta obra. ¿Por qué? Porque es una obra antigua de nuestra literatura universal, donde sus personajes no solamente son humanos, sino también son dioses. Dioses que favorecen a los griegos, dioses que favorecen a los latinos. Esa es la obra que corresponde a la epopeya. Otra de las especies o subgéneros, tenemos el cantar de gesta. Corresponde a la Edad Media. Ya no pertenece a la edad antigua, sino esto ya pertenece a la Edad Media, donde exaltan las hazañas de héroes nacionales que por lo general son humanos y no dioses. En cambio, en la primera, en el género, en la epopeya, son humanos y dioses, mientras que acá no son dioses, ¿ya? Solamente humanos. Destaca la formación y el desarrollo de las lenguas. Como ejemplo, pues tenemos la canción de Roldán, de Francia, el cantar del Mío Cid, España, el cantar de los Nibelungos, Alemania y Beowulf, Sajonia. De todo esto, pues resaltamos acá, dentro de estas obras, el poema El cantar del Mío Cid, una obra muy aceptada, es aceptada por, ¿no? Comparando a las demás obras. Esta obra pues aparece, Cantar de Mío Cid, aparece cuando estaba nuestro castellano en proceso de formación. Por eso esta obra, El Cantar de Mío Cid, cuando se lo lee, no se le entiende, la original. Pero hoy en día ya tenemos ya la obra ya traducida, donde pues habla sobre la valentía, las hazañas del Cid el campeador, ¿no? Donde demuestra la honestidad, ¿no? Y esta obra pues es considerada como el primer poema de nuestra literatura española. Y esto lo vamos a ver más adelante. Esta obrita pues apareció cuando la literatura estuvo en forma oral, ¿no? No existía todavía la escritura, pero hay muchos investigadores que buscan, hay varias hipótesis buscando al verdadero autor, ¿no? Y eso lo cantaban con mayor aceptación los juglares, ¿no? Los juglares en las plazas, en los lugares céntricos, en las plazas, en los mercados, ¿no? Y es considerado, pues, de todas que hubo, era la más aceptada o aceptada, ¿no? El cantar del Mío Cid, que más adelante lo vamos a estudiar. Esto pertenece a la Edad Media y cuya especie es el cantar de gesta. Luego tenemos otro subgénero especie, que es el poema épico.
Este poema o esta especie surge en la época del Renacimiento. Son obras que proyectan un cultismo desarrollado y que toman como modelo a las epopeyas antiguas. Ya esta especie es más culta, ya toman como modelo a las epopeyas antiguas. Y dentro de ellos pues tenemos la obra La Cristiada, la Divina Comedia, la Eneida, Orlando el Furioso. Son obras que pertenecen al género épico, cuya especie es poema épico. También lo vamos a estudiar estas obras, por ejemplo, la obra La Divina Comedia, una obra maestra de Dante Alighieri, la Eneida de Virgilio, ¿no? Y que lo vamos a estudiar detalladamente estas obras más adelante. Solamente estamos mencionando a qué especie pertenecen. Esos jóvenes sobre el primer género épico. También hemos mencionado que otro género, que es el género lírico. El género lírico es ya, dejamos todo lo que es ya las guerras, los combates, ¿no? La narración objetiva, ¿no? Ahora entramos lo que es la parte del verso, donde el autor transmite emociones, sentimientos, ¿no? Su yo personal, su mundo subjetivo, ¿no? Aquí predomina el verso, aquí predomina la rima, ¿no? La estrofa, que es el género lírico. Aquí es el verso, mientras que allá era la prosa. ¿Qué viene a ser el género lírico? Es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Aquí predomina el poema, ¿no? Entonces aquí es el mundo subjetivo del autor, su yo personal. Pero también podemos decir que el género lírico también expresa sentimientos del mundo objetivo. ¿Por qué digo mundo objetivo? Porque también hay una especie donde el autor expresa sentimientos de la vida del campo. Ya vamos a ver cuál de las especies. Entonces, cuando hablamos de especies o subgéneros, estamos hablando de una especie de oda. ¿Qué otra especie conocen? ¿Han escuchado alguna especie del género lírico? Oda. Elegía. Elegía, muy bien. Otro más. ¿Se acuerdan? Amigo. La égloga, muy bien. ¿Qué más conocen? Madrigal. Madrigal. Madrigal, ¿no? Entonces, eso pertenece a las especies del género lírico. Ya vamos a ver. Dice, se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. ¿Por qué se caracteriza este género lírico? Se caracteriza, porque ya lo hemos mencionado, tiene una narración subjetiva. Expresa el mundo interior del autor, su yo personal, ¿no? Su forma más habitual es el verso y la primera persona. Comunica las más íntimas vivencias del hombre, los estados anímicos, ¿no? Eso viene a ser las principales características de este género. ¿Y cuáles son sus especies o subgéneros? Que ya le hemos mencionado. Una de ellas es la oda. Pero ¿cómo sé yo cuando leo un poema? ¿En qué especie es? ¿No? Para eso vamos a conocer hoy día. Cuando el poema está expresado en oda, ¿no? El poema es reflexivo y meditativo. Tiende a exaltar y elogiar un tema o asunto. Utiliza tono solemne y frases con palabras alturadas, ¿no? Entonces, cuando usted lee un poema donde el autor expresa o exalta, elogia, ¿no? Utiliza un lenguaje solemne, alturado, entonces es oda. Y dentro de esta especie, pues tenemos la obra de Fray Luis de León, que es, o el poema A la vida retirada, al primer día del año, Fray Luis de León, ¿no? Una obra, un poema que está escrito en lira, cinco versos cada estrofa, ¿no? Entonces, A la vida retirada, donde el autor pues expresa con un lenguaje solemne, ¿no? Dice, qué descansada vida,
la que huye del mundanal ruido, ¿no? Entonces, cuando ustedes leen y ven, pues, donde el autor exalta y elogia un tema o asunto, ¿no? Con un lenguaje alturado, solemne, es oda, ¿ya? Que también estos oblitos los vamos a analizar más adelante. Otro de los subgéneros del lírico tenemos la elegía. ¿Cómo son los poemas en elegía? Es un poema meditativo también, pero melancólico. Expresa el dolor por la pérdida de un ser querido. Entonces, cuando usted lee un poema donde el autor expresa sentimientos de dolor por la pérdida de un ser querido, entonces el autor ha utilizado una especie de elegía. Y ahí tenemos como ejemplo, pues, el poema de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Jorge Manrique, pues, es considerado también como el elegíaco español, por su gran obra que es Coplas a la muerte de su padre, ¿no? Donde dedica, pues, esto sobre la muerte, el sentimiento que tiene hasta la muerte de su padre, Carlos Manrique. Su poema consta de 40 estrofas, de 12 versos. Cada estrofa tiene 12 versos. Y el verso es llamado copia de pie quebrado. ¿Cómo sé que es copia de pie quebrado? Su estrofa está estructurado 2 versos de 8, 1 de 4, 2 de 8, 1 de 4 sílabas, ¿no? Así está estructurado, 40 estrofas, ¿no? Sumando 40 estrofas o multiplicando 40 por 12, ¿cuántos versos ha escrito, no? Entonces, él es un escritor llamado el elegíaco español, ¿no? Por su elegía en sus obras. Coplas a la muerte de su padre, que también lo vamos a analizar más adelante. También tenemos otro subgénero que es la égloga. Hace un momento les dije que el género lírico también expresa sentimientos del mundo objetivo, ¿no? Por esta especie, que es la égloga. La égloga es un subgénero de la lírica de tema amoroso. Uno o varios pastores lo desarrollan cantándolo en un ambiente campesino, donde la naturaleza es paradisíaca. ¿Ya? Entonces, la égloga. Por esta especie, decimos también que el género lírico también expresa sentimientos del mundo objetivo, ¿no? Ahí pues tenemos o sentimientos de la vida del campo, los amores de los pastores, Y tenemos como ejemplo, pues, a las bucólicas, Salis y Nemeroso, ¿no? Salis y Nemeroso tenemos de Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega ha escrito églogas, dedicado a la vida del campo y a los amores de los pastores. Esa es la égloga. Luego tenemos otro subgénero que es el madrigal. El madrigal es una composición cuyo tema generalmente es amoroso. Expresa un amor no correspondido. Tuvo su origen en Italia y fue especialmente cultivado en el Renacimiento, ¿no? Esta es la especie llamada madrigal. Entonces, cuando leen ustedes un poema y donde el autor expresa sentimientos sobre un amor no correspondido, entonces ha escrito madrigal. Y acá tenemos como ejemplo, pues, Ojos claros serenos y la rima 52 de Gustavo Adolfo Bécquer, y Ojos claros serenos de Gutiérrez de Cetina, un escritor español, ¿no? Y también podemos resaltar a nuestro escritor peruano, Mariano Melgar. Mariano Melgar, un escritor peruano que falleció a tierna edad. Digo así porque vemos que varios escritores fallecen a una edad avanzada, pero Mariano Melgar falleció muy joven, pero a pesar que falleció joven, él ha escrito sus poemas, nos ha dejado sus poemas, y él ha utilizado casi todas estas especies del género lírico. Tiene sus madrigales, tiene su elegía, incluso tiene las epístolas. La epístola también, jóvenes, es considerado como
especie de género lírico, que no está acá, pero le estoy mencionando la epístola. ¿Qué es la epístola? Son cartas amorosas. Entonces, Mariano Melgar también tuvo su epístola, escribió su madrigal, incluso tiene sus 10 yarabíes. Él escribe por una decepción que tuvo hacia su amada Silvia, cuando él sale de su tierra a estudiar, primero estudia leyes, de ahí pasa, estudia letras, y de ahí cuando regresa él de estudiar, le encuentra a su amada ya comprometida, y eso fue su gran decepción que él trató de escribir. Escribió, ¿no? Escribió sus yarabíes. Incluso tiene un yarabí a la mujer ingrata. Y si usted lo lee en su poemita de Mariano Melgar, es bien sentimental, ¿no? Es triste, todo mi afecto puse una ingrata, y ella inconstantemente me llegó a olvidar. Si así fuera, amor no quiero más amar. Todos sus poemas son tristes, ¿no? Y él ha utilizado casi todos estos subgéneros del género lírico. También ha escrito fábula, ¿no? Él muere, se enrola al ejército y muere aún en la batalla de Huamachire, ¿no? Joven. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un tiempito, lean sus poemitas de Abraham Barilón. Entonces, la epístola también jóvenes pertenece al género lírico, ¿no? Son cartas amorosas, que también ha escrito Mariano Melgar, su epístola a Silvia. Y también podemos mencionar como especie lírica a las canciones. Las canciones también pertenecen a la especie lírica. ¿Por qué? Porque el autor o el cantante también expresa sus propios sentimientos en sus canciones, ¿no? O toda canción expresa sentimientos. También es considerado las canciones como especie lírica, que no está acá en su libro, pero les estoy mencionando. Ya, esos jóvenes es el género lírico, ¿ya? Tenemos otro género que ya, y acá está una estrofa extraída a sus versos de Gutiérrez de Cetina, Ojos claros serenos, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo una estrofa de este autor, Gutiérrez de Cetina. Ojos claros serenos y de un dulce mirar sois alabados. ¿Por qué? Si me miráis airados, ¿no? Esos son los versos de Gutiérrez de Cetina. Otro género es narrativo. Cuando hablamos de género narrativo, dejamos todo lo que es verso, dejamos todo lo que es poema o sentimientos del autor o su yo personal. Ahora entramos a la narrativa. Entonces, cuando hablamos de narrativo, la narrativa es un género literario, fundamentalmente que en su forma clásica recoge una serie de hechos presentados o explicados por un narrador, que sucede a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Eso viene a ser el género narrativo. Entonces, cuando hablamos de género narrativo, hablamos ya de narración, hablamos ya de una estructura, de un inicio, de un nudo, de un desenlace. Hablamos ya de hechos, de acontecimientos o sucesos. Género narrativo, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza? Porque presenta una secuencia de hechos, sucesos o acontecimientos ficticios descritos en prosa. También porque utiliza como forma de expresión la narración. También se aprecia el diálogo entre los personajes. Eso viene a ser entonces el género narrativo, sus principales características de este género. Dentro de los subgéneros o especies, tenemos, cuando hablamos de especies del género narrativo, es la novela. ¿Qué otra especie conocen ustedes jóvenes del género narrativo? ¿Solamente la novela? El cuento. Los cuentos. ¿Qué más? ¿Solamente novela y cuentos? Ya, vamos a ir mencionando, ¿ya? Creo que acá no está en su libro, pero vamos a ir explicando, ¿ya? La novela es uno de los subgéneros o especies del narrativo. ¿Qué es? Es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores.
con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven de insumos para la propia reflexión o introspección, ¿no? Entonces, la novela es esta. Cuando nosotros leemos una novela, debemos de saber diferenciar también del cuento, ¿no? El cuento también pertenece a una especie de género narrativo, pero hay que saber diferenciarlo. En qué momento estoy leyendo novela y en qué momento estoy leyendo cuento. Entonces, la novela es una obra literaria, dicen que narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes. Ahí tenemos como ejemplo La Vuelta al Mundo en 80 días. La Vuelta al Mundo en 80 días. 100 años de soledad, El Padrino, de Niang, ¿no? Son obras que pertenecen a la especie novela. Pero si nosotros queremos mencionar más novelas escritas por nuestros escritores sanmartinenses, nacionales, tenemos varias, ¿no? Acá en San Martín tenemos escritores en Moyobamba, en Rioja, en Lamas, en Tarapoto, ¿no? A nuestro escritor Francisco Izquierdo, por ejemplo, ha escrito su novela. También tenemos ¿cómo se llama este señor de Moyobamba? Que escribe también sus poemas, sus novelas, sus cuentos. Adrián Mendoza Campo, ¿no? Y así muchos. Tenemos a Ciro Alegría con su novela. ¿Cuál es la novela de Ciro Alegría? Que siempre viene el examen también. ¿Conoce alguna obra de Ciro Alegría? La serpiente de oro, ¿no? El mundo es ancho y ajeno. Los perros hambrientos, ¿no? Son obras de Ciro Alegría en la novela. Si queremos mencionar a César Vallejo, Tungsteno, si queremos mencionar a Abraham Valdelomar, tenemos la ciudad de los físicos, ¿no? En novela. A Vargas Llosa, tenemos la ciudad de los perros, que muchos se confunden con los perros hambrientos de Ciro Alegría. Tenemos los cachorros, ¿no? Varias obras de nuestros escritores. Esa es la novela. Otro subgénero es el cuento. Como ya le estaba mencionando, de que hay que saber diferenciar en qué momento es cuento y en qué momento es novela, ¿no? Hay muchos cuando se les pregunta a los estudiantes, ¿qué estás leyendo? Género narrativo, profesora, pero ¿qué especie? No sé si será cuento o novela, ¿no? Y es fácil de identificar. La novela es una narración extensa, mientras que el cuento es breve. La novela se habla de varias anécdotas, en la novela de una sola anécdota. La novela tiene varios personajes. A medida que vas leyendo una novela, te va apareciendo personajes. Mientras que el cuento, los personajes son pocos, ¿no? Entonces, es fácil de determinar un cuento con una novela, ¿no? Entonces, ¿el cuento qué es? Es una narración breve creada por uno o varios autores basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Pues trata solamente de una anécdota el cuento. Mientras que la novela de varios anécdotas, ¿ya? Y tenemos como ejemplo pues la Caperucita Roja, Los Gallinas sin Plumas, ¿no? Una obra muy leída por todos nosotros, ¿no? Considerado como el mejor cuentista peruano. Me estoy refiriendo a Julio Ramón Rivera, ¿no? El Gato Negro de Alan Poe. Y tenemos otros cuentos más si queremos mencionarlo, ¿no? Eso es el cuento. Si queremos mencionar cuentos regionales, tenemos varios de nuestros escritores, de nuestro San Martín. Ese es el cuento. Eso no me lo tiene usted en su libro, el cuento y la novela. Pero
También podemos mencionar, para que ustedes lo tengan conocimiento, que no solamente el cuento y la novela pertenecen o son especies narrativas, también los mitos. El mito también es una especie narrativa que no está en su libro, pero les estoy indicando, ¿ya? El mito, la leyenda, la fábula. Pero ¿cómo diferencio yo estas narraciones? Ambos son narraciones, pero cuando yo digo leyenda, ¿cómo es una leyenda? La leyenda es un relato que forma como base hechos reales o históricos, pero que son expuestos de un modo fantástico, ¿ya? De un modo maravilloso, fantástico. Esa es la leyenda. ¿Quién no ha leído la leyenda de Manco Cápac y Mama Odio, no? La leyenda de nuestra historia. ¿Quién no ha leído la leyenda de Surichaque? ¿Quién no ha leído, quién no conoce la leyenda de las cataratas de Ahuachiaco? La leyenda de nuestro origen de Tarapoto, ¿no? Esas son leyendas jóvenes. Entonces, saber diferenciar leyenda con mito. ¿Y el mito qué es? El mito también es un relato fantástico, pero se refiere al nacimiento del universo. El mito de Kong, el mito de Bichama, ¿no? Y acá en nuestra zona pues tenemos varios mitos. Si nosotros visitamos el museo de la universidad que queda frente al Banco de la Nación, ahí está el museo de la universidad, que ustedes pueden visitar, ahí están nuestros mitos, nuestras leyendas, ¿no? Escritos por nuestros escritores amarillos. Y cuando hablamos de fábula, también es una especie narrativa. La fábula vuelta es una composición literaria a través de una fantasía alegórica que se presenta con una moraleja, una enseñanza, ¿no? En las demás narraciones, el lector saca su mensaje. En cambio, acá en la fábula, ya viene la moraleja o la enseñanza. ¿Y cómo reconozco si es una fábula? También porque reconozco que sus personajes son animales. Ya, jóvenes, y también podemos mencionar como especies narrativas también las biografías. La biografía también es una narración, es una especie narrativa. ¿Quién no ha narrado una biografía de un escritor importante o de un científico, no? La autobiografía, las tradiciones, ¿no? Las tradiciones también pertenecen, las crónicas, las anécdotas, ¿no? Todo eso son especies narrativas, las anécdotas, como complemento jóvenes, ¿ya? Que son especies narrativas. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Hasta aquí han entendido? ¿Sí? Estamos en Sí, profesora. jóvenes. Yo estoy tratando de darles ejemplos así de una manera rápida para que me entiendan, porque son dos temas que vamos a desarrollar, ¿ya? Por eso me avisan si no entienden. Otro de los géneros jóvenes es el género dramático. Cuando hablamos de género dramático, son obras que se pueden representar frente a un escenario. Se caracteriza porque estas obras presentan con actos, con escenas, y tiene acotaciones o diálogos. Ese es el género dramático. Dice, el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Este género está destinado a ser representado por lo que abarca todo lo escrito por para el teatro. El fin de una obra de género dramático, aunque puede ser leída, es su representación en un escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por los actores que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director. Entonces, toda obra que se puede representar frente a un escenario y tiene escenas o actos, ya es género dramático. ¿Y por qué se caracteriza? Una de ellas es porque se presenta en un escenario. Tiene el predominio de diálogo, se presenta en acotaciones. Está dividido en actos y escenas. Esas son las principales características del género dramático. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus especies o subgéneros? ¿Conoce alguna especie del género dramático, jóvenes?
¿Cuáles son las especies del género dramático? A ver, si se acuerdan. La comedia. La comedia, Tragedia. tragedia, Drama. drama, ¿no? Drama. Son 3 subgéneros o especies. Entonces, cuando yo leo una obra dramática, yo tengo que saber si es en tragedia, comedia o drama. Pero ¿cómo es la tragedia? Acá su mismo nombre indica. Cuando es tragedia, la obra es triste, suscitan muertes, ¿no? Dice, la tragedia es una forma dramática que tuvo su origen en la antigüedad. Habitualmente el conflicto trágico es producido de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino inexorable. El gran modelo de la tragedia como forma dramática lo encontramos en las obras de los clásicos griegos. Por ejemplo, tenemos como a Romeo y Julieta como ejemplo de William Shakespeare, ¿no? Hamlet. Pues todas sus obras están en tragedia. ¿Por qué? Porque es triste, ¿no? Esta la obra Romeo y Julieta, quien no ha leído esta obra, ¿no? También Edipo Rey de Sófocles, su obra maestra de Sófocles, Edipo Rey, ¿no? Edipo Rey ha escrito 120 obras, de los cuales solamente 8 son conservadas, y una de ellas es la obra maestra de Edipo Rey, que pertenece a la tragedia, porque esta obra es triste, donde Edipo se casa con su propia madre y tiene 4 hijos, y Yocasta, al enterarse que se había casado y tuvo hijos con Edipo, se suicida, ¿no? Y por eso esta obra es triste, corresponde a la especie tragedia. Entonces, cuando ustedes leen las obras, tienen que saber diferenciar, ¿no? Otro de los subgéneros es la comedia. La comedia es contradictoria de la primera. Esta obra, las obras son divertidas, alegres, ¿no? Dice, es una forma en la que la acción dramática discurre de manera opuesta a la tragedia. Y en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a un desfavorable. En la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. Entonces es divertida, alegre, ¿no? Y como ejemplo, pues tenemos el Mercader de Venecia, el Burlador de Sevilla, el Avaro de Molière, ¿no? Y también podemos mencionar acá como ejemplo, a nuestro escritor, que ya le hemos mencionado, a Manuel Asensio Segura, conocido como el padre del teatro peruano. Él más se dedicaba a escribir comedia, y una de sus comedias, pues, tenemos la obra Ñacatita. No sé si habrán leído la obra Ñacatita, que pertenece a la comedia. Otros subgéneros jóvenes tenemos el drama. El drama vuelta es la unión ya entre tragedia y comedia. O sea, es una combinación. Dice, el drama no tiene un carácter definido, sino que en él se combina indistintamente aspectos trágicos y cómicos. O sea, la tragedia y la comedia. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la comedia, ¿ya? Eso viene a ser el drama. Y como ejemplo, pues tenemos la obra Fuente Ovejuna y la obra Celestina. Fuente Ovejuna, ¿han leído esta obra, jóvenes? ¿Quién escribe esta obra? ¿Se acuerdan? Fuente Ovejuna. ¿Alguien que de repente ha leído Fuente Ovejuna? ¿No? Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega. Lope de Vega. Esta obrita, pues, es alegre, al final es triste. ¿Por qué? Porque el pueblo lo asesina al comendador, ¿no? Quien dominaba todo el pueblo. Pero él, aprovechando el cargo, se abusaba de las mujeres. Y hasta que el pueblo ya no soportó tanta injusticia, entonces el pueblo se une y lo asesina al comendador. Y cuando quieren hacer justicia, nadie es culpable. Y el pueblo contesta, Fuente Ovejuna, todos en uno. Nadie es
responsable de la muerte, ¿no? Y así termina esto. 20 de junio. Alegre, al final es triste. Y la obra Celestino Cano, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Estas son las obras, estos son los géneros, subgéneros jóvenes del género dramático, ¿ya? Drama, tragedia y comedia. Entonces, cuando ustedes leen así una obra dramática, tienen que saber en qué especie ha escrito el autor. Y también podemos mencionar que no está aquí, también el género expositivo. El género expositivo, cuya especie es el ensayo. Hay muchos escritores que ya también escriben ensayos, ¿no? En los colegios, por ejemplo, se les obliga a los estudiantes a hacer sus ensayos. Hay concursos de José María Argueda, ¿no? Entonces, el ensayo. El ensayo también es un género, una especie del género expositivo. ¿Qué es el género expositivo? Su mismo nombre indica. El género expositivo es donde el autor expone sobre un tema determinado, con carácter filosófico y artístico. Por ejemplo, tenemos los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿no? ¿Quién escribe este ensayo, jóvenes? José Carlos Mariátegui, ¿ya? Se viene siempre el ensayo. ¿Qué especie corresponde la obra de José Carlos Mariátegui? Los 7 ensayos. Su mismo nombre está diciendo, ensayos, ¿no? A ver, los estudiantes, ¿género narrativo? No, es género expositivo. En su libro lo tienen ustedes en qué consiste el género expositivo joven, ¿no? Donde el autor se expone sobre un tema determinado, con carácter filosófico y artístico, ¿ya? Esos son los principales géneros jóvenes. Si tienen alguna pregunta, los géneros literarios, ¿sí? A ver, jóvenes, ¿han entendido sobre los géneros literarios? Para pasar ya a otro punto y procurar terminar lo que sea la perspectiva literaria. Ya. Pasamos entonces a la versificación. La versificación pertenece también a la perspectiva literaria. Cuando hablamos de versificación, ¿a qué nos estamos refiriendo, jóvenes? Versificación. ¿Qué entienden por versificación? ¿De qué palabra viene? ¿De qué? Verso. De verso, ¿no? De verso. ¿Y qué cosa es el verso? Llamamos versificación la parte de la poética que se encarga del estudio del verso. ¿Y qué es verso? Unidad poética que consiste en una serie de repeticiones. Una de ellas es la repetición de la medida de los versos, que se le conoce como sílabas métricas. La repetición de los sonidos finales, que se le conoce como rima. La repetición de la ubicación de los acentos, que es el ritmo. Entonces, el verso está constituido por la repetición de sílabas métricas, rima y ritmo. Ese es el verso. También cuando hablamos de versificación, hablamos de métrica. Y la métrica pues viene de medida. Los versos también se miden, ¿no? Dice, es el conjunto de regularidades formales y sistemáticas que caracterizan la poesía versificada y la prosa rítmica. El estudio métrico comprende 3 partes fundamentales, el verso, la estrofa y el poema. Y acá tenemos una estrofa con 4 versos y cada verso tiene su medida. Cada verso tiene 8 sílabas métricas, ¿ya? Esa es la métrica, entonces, de los versos. También cuando hablamos de versificación, hablamos de la ley de los acentos, ¿no? La ley de los acentos. ¿Qué viene a ser esto? Entonces, nosotros, cuando ustedes observan un poema, entonces, en cada verso tiene su terminación de palabra. Si un verso termina en aguda, dice, si la palabra es aguda, por ejemplo, tenemos un verso, ¿no? Acá acabamos de ver este ejemplo. Por ejemplo, si yo digo sumaya, esa palabrita última, yo veo
cuento las sílabas y pronuncio y me recae la mayor fuerza de voz en más, ¿no? Entonces esta palabra termina en grave. Yo digo árbol, también es grave. Yo digo luna, grave. Yo digo mano, grave, ¿no? Entonces hay unas reglas. Y dice, esa es la ley de los acentos. Si la palabra es aguda, o sea, al final del verso, se aumenta una sílaba. Entonces, si tiene 8 sílabas métricas el verso, y si veo que termina en aguda, más 1, 8. Si tiene 8, más 1, 9, ¿no? Eso es lo que se ve, la última palabra de cada verso. Si ahí se aumenta, si es aguda, pero si la palabra es grave, no varía, no se modifica. Entonces, ese ejemplo que he visto que termina en grave, si tiene 8, 8 nomás es. ¿Por qué? Porque termina en grave. Pero si el verso termina en palabra esdrújula, acá vuelta se resta, se disminuye una sílaba. Si tiene 8 y veo que termina en esdrújula, menos 1, 7. Esa es la ley de los acentos jóvenes. Que todo esto los escritores antiguos lo tenían en cuenta. Ellos utilizaban la versificación, la métrica. Pero hoy en día nuestros escritores ya no ven la versificación. Basta que expresa sentimientos en su poema, ya es un poema, ¿no? Entonces, en cambio, si leemos de nuestros escritores antiguos, de Carlos Augusto Salaverry, de Javier Herú, ¿no? De nuestros escritores, de nuestros poetas, ellos lo consideraban todas estas reglas. También cuando hablamos de licencias poéticas, hablamos de sinalefa, ¿ya? Licencias poéticas, la versificación, ley de los acentos. Luego tenemos las licencias poéticas dentro de la versificación. Cuando hablamos de licencias poéticas, aquí mencionamos la sinalefa, la dialefa, la sinéresis y el hiato. Esas son las 4 licencias poéticas. Pero ¿qué viene a ser la sinalefa? El sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, puede unirse una sílaba disminuyendo el número de las mismas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir la sinalefa? Nos estamos basando en versos, ¿ya? Por ejemplo, un verso. Dentro del verso hay encuentro de vocales en el verso. Por ejemplo, aquí les voy a dar para que me entiendan, ¿ya? Acá nomás, suponiendo que este es un verso, comienza en vocal. Vamos a imaginar, ¿ya? Y aquí hay una palabra que termina en vocal, pero la que le sigue empieza con vocal. Entonces, si nosotros contamos las sílabas reales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas, 6 sílabas tiene esto. Pero ya teniendo en cuenta las sílabas métricas, ya utilizando la sinalefa, cuando hay sinalefa, encuentros de vocales, no se separan, se unen. Entonces al unir va a disminuir. Eso lo quiere decir la sinalefa. Sinalefa es cuando hay encuentros de vocales en un verso, ¿ya? Eso es sinalefa. No sé si me deja de entender. Sumo las sílabas reales y si encuentro sinalefa, lo disminuyo. Esa es la sinalefa. ¿Por qué? Porque se une ya. Esta sílaba le uno, lo que es 2 le pongo en 1. ¿Ya? Esa es la sinalefa. Otra de las licencias poéticas es la dialefa. A la dialefa también se le conoce como diéresis. ¿Qué viene a ser la dialefa? Consiste en separar 2 vocales que normalmente forman diptongo. Con ello se conseguirá que cada una forme una sílaba métrica aparte. ¿Qué viene a ser la dialefa? Todos ustedes ya conocen, jóvenes, lo que es el diptongo, ¿no? Hemos visto en la clase anterior. Diptongo es unión de 2 vocales en una misma sílaba. Pero ¿qué hacían nuestros escritores? Si en su verso había un diptongo, ya sea vocal, vocal cerrado, encerrado, abierto, cerrado, viceversa, ellos no lo unían y no lo separaban. Eso se le consideraban como la dialefa. Por ejemplo, aquí sí hay. Aquí en esta palabrita. Cuando yo digo cuando, si yo separo, me da 2 sílabas, ¿no? De acuerdo a las reglas.
de la acentuación. 2 sílabas. Pero ¿qué hacían los escritores? Cuando había un diptongo, este es un diptongo, mira, ven. Ellos no lo unían según la acentuación, sino lo separaban. Y al separar ya pues forma sílabas, aumenta la sílaba. Entonces, ¿qué lo hacían para diferenciar y decir que es dialefa? A la vocal, por ejemplo, en la U, le ponen la diéresis. La diéresis. Por eso se le llama a la dialefa también como diéresis. Y eso quiere decir que ahí hay dialefa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacían los escritores? Cuando. Y lo legal es cuando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenían en cuenta. Y eso es la dialefa. ¿Han entendido esa parte, jóvenes? Eso es dialefa. ¿Sí? Nosotros en el diptongo lo unimos, ¿no? Según las reglas de la acentuación, pero los escritores lo separaban. Y esa es una licencia poética llamada dialefa. Otro es la sinéresis. Dice, permite unir 2 vocales abiertos que normalmente no forman diptongo. Aquí vuelta dice, normalmente no forman diptongo, para que ellas integren una misma sílaba métrica. Por ejemplo, cuando hemos visto los casos del silabeo, ahí hemos hablado de vocales abiertos, ¿no? Acá habla de vocales abiertas. Cuando en una palabra hay unión de vocales abiertas, según la acentuación, nunca por nunca van a ir unidas, se separan, ¿no? Por ejemplo, la palabra boa, boa, lo separamos. Esta pequeña palabrita tiene 2 sílabas. Pero ¿qué hacían los escritores? Cuando había 2 vocales abiertas, no lo separaban, lo unían. Y al unir, disminuye una sílaba. Si hay dos sinéresis, 2 sílabas, así, sucesivamente. Por ejemplo, la palabra maestro. La palabra maestro, suponiendo que en un verso hay la palabra maestro. Legalmente lo separamos. ¿Cuántas sílabas, jóvenes? Maestro. ¿Cuántas sílabas? ¿Cuántas sílabas tiene? De acuerdo a la acentuación, la palabra maestro. 3. 3, ¿no? Pero ¿qué hacían? ¿Por qué 3? Porque se separan las 2 vocales abiertas. ¿Eh? Maestro, hay 2 vocales abiertas, se separan. Pero ¿qué hacían los escritores? No lo separaban, lo unían para contar sus sílabas métricas. Lo unían. Maestro, ¿no? Lo unían. Eso es lo que quiere decir, jóvenes, esta licencia poética de sinéresis. Cuando hay 2 vocales abiertas, se lo unían. En cambio, según las reglas de acentuación, se separa, pero se lo unían. ¿Ya? Esa es la sinéresis. Y otro es el hiato. Bueno, esta licencia es contraria a la sinaleja. ¿Qué dice la sinaleja? Cuando hay encuentros de vocales, se une, ¿no? Y disminuye la sílaba. En cambio, el hiato dice, no. Permite que las vocales que están al final de la palabra y al inicio de la siguiente no forman una sílaba métrica. O sea, se mantiene. Entonces, eso es el hiato. Si en el examen de repente dice, ¿cuántas sinalefas hay? Ustedes tienen que saber cuántas sinalefas. Pero si dice, si habla de hiato, ahí sí no se separa. Igual o más, no se une, igual o más es. ¿Ya? Entonces el hiato es contradictorio a la sinalefa. Estas son las licencias poéticas jóvenes dentro de la versificación, que nuestros escritores tenían en cuenta todas estas reglas. ¿Hasta aquí han entendido, jóvenes? ¿Sí? Ya lo tenemos. ¿Sí? Para pasar a otro punto ya y terminar ya con este temita. Amplio es el tema. Sí, Miss. Ya, pasamos entonces, jóvenes, ¿ya? Y ustedes tienen en su libro varios ejemplos, ¿ya? Varios ejemplos tienen ahí de estos, de la versificación. Luego pasamos lo que es las figuras literarias. Cuando hablamos de figuras literarias, a ver, ¿qué entienden por figuras literarias? ¿Conocen alguna figura literaria? A ver, ¿conocen alguna figura literaria? Metáfora. ¿Ya? ¿Qué figura literaria conocen? ¿Mm? La metáfora. La metáfora, ¿no? Muy bien. Anáfora. La anáfora, ¿no? Claro, hay varias figuras literarias que nuestros escritores lo utilizan, ¿no? ¿Por qué? Para dar belleza o estética en su expresión. Es lo que buscan ellos, utilizar las figuras literarias, belleza y
Muchas veces cuando nosotros leemos sus poemas no lo entendemos. Y eso se ve claramente a los estudiantes cuando se les da un poema para que analicen, que extraigan el mensaje, qué es lo que quiere expresar el autor en su poema. Muchas veces tienen dificultad los estudiantes. Y he leído varias veces, profesora, no le entiendo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque los escritores utilizan figuras literarias. Peor si utilizan hipérbaton, pues, ¿no? El hipérbaton es alteración en el orden lógico. Y si utiliza hipérbole, es exageración y vuelta en la expresión. Pero si encontramos en un poema metáfora, símil y metáfora son comparaciones, fácil lo extraemos el mensaje. Pero si hay anáfora, si hay antítesis, ¿no? Ahí sí padecemos. Entonces, para eso es necesario conocer las figuras literarias jóvenes, que nuestros escritores lo utilizan, ¿no? Entonces, ¿qué cosas vienen a ser las figuras literarias? Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Esas son las figuras literarias. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros: poesía, narrativa, ensayo, drama. Entonces, estas figuras literarias lo podemos encontrar no solamente en la poesía, sino también en cuentos, en las novelas, en los ensayos, en los dramas, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas, ¿no? Para dar belleza a la expresión. Y dentro de ellas, pues tenemos algunas que vamos a mencionar y que ustedes también lo tienen en su libro. Lo tienen algunas de ellas. Por ejemplo, cuando digo la adjetivación jóvenes, ¿qué viene a ser? La adjetivación viene a ser donde varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Cuando dice varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. Esa es una figura literaria también. No sé si ustedes habrán leído la obra de Juan Ramón Jiménez. Dice, de Platero, no sé si habrán leído la obra de Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí hay una figura de adjetivación. Varios adjetivos calificativos acompañan al sustantivo que es Platero. Otro de las figuras, la alegoría. La alegoría es una metáfora continuada en que cada una de las metáforas está en relación con la anterior y con las siguientes. Por ejemplo, cuando decimos, tus uñas como navajas marcaban mi alma. Alegoría. El doctor lo salvó porque en sus manos estaba Dios. Alegoría, ¿no? Esas son alegorías. Lloré como quien pierde una estrella. Alegoría. Esas son figuras literarias de alegoría. Otro, jóvenes, es la literación. ¿Qué es la literación? Repetición de sonidos para conseguir un efecto determinado. Por ejemplo, 3 tristes tigres comían trigo en un trigal, ¿no? Repetición de sonidos. Bajo el ala aleve del leve abanico, ¿no? Ahí repite, ¿no? Los sonidos, L y V, ¿no? Aliteración. Cuando hay repetición de sonidos es aliteración. Otra figura, la anáfora, ¿no? Repetición de una o diversas palabras al comienzo de una serie de oraciones o versos para enfatizarlas. Cuando ustedes ven un poema y al inicio repite las mismas palabras, no es porque el autor no ha tenido que escribir, no ha tenido palabras que utilizar, sino ha utilizado una figura literaria llamada anáfora, ¿no? Por ejemplo, cuando digo el poema de Atupac Amaru, por ejemplo, querrán descuartizarlo y no podrán descuartizarlo, escribe Alejandro Romualdo, ¿no? Querrán matarlo y no podrán matarlo.
querrán triturarlo y no podrán triturarlo, ¿no? Ahí el autor utiliza querrán. Pero no es porque él ha querido utilizar esa palabra así por simple uso, sino porque está utilizando una anáfora, ¿ya? Eso es anáfora. Otra de las figuras literarias es la antítesis, que por ahí he escuchado también, en tu libro también lo tiene. ¿Qué viene a ser? Es la contraposición de dos ideas opuestas, figura que consiste en contraponer dos expresiones que tienen significados contrarios u opuestas, ¿no? Antítesis. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, ¿no? Son antítesis, figuras literarias que contraponen. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer, ¿no? Son versos de los escritores. Hay que mirar a la rosa por su belleza y sus espinas también, antítesis. ¿No? Y ahí tiene usted en su libro también otros ejemplos. Apóstrofe. El hablante se dirige a personas ausentes o a cosas o conceptos abstractos. Eso es apóstrofe. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amado, ¿no? También apóstrofe. Otro de los figuras literarias, accidente. El accidente es una agrupación de elementos coordinados sin conjunciones, o sea, sin conjunciones, seguido nomás de tus elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo el accidente, cuando digo, teníamos todo, poco, nada, ¿no? No hay una conjunción ahí, sin conjunción la expresión. La vi, sonreí, callé, huí. Pasan las horas, los días, los meses, los años, ¿no? Eso es accidente, que es una agrupación de elementos coordinados pero sin conjunciones. Sin i. Otro es la figura literaria calambur o juego de palabras. Esto se refiere a la repetición de dos o más palabras en agrupación diferente con cambio de significado. Se construyen palabras nuevas con partes de una ya existente. Ese es el calambur, el juego de palabras, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo, ave César de Roma, a veces arde Roma. Váyanse manita, ¿no? Agrupación de palabras, o juego de palabras. Al extintor, ¿no? Al extintor. Son repetición de dos o más palabras en agrupación diferente. Luego tenemos el símil. Bueno, esto es muy conocida por ustedes. Símil es comparación, al igual que la metáfora. La metáfora también es comparación. Pero ¿cómo yo lo diferencio símil con metáfora? ¿Cómo lo diferencio, jóvenes? Ambos son comparaciones. Y el símil, ¿qué viene a ser? ¿Cómo lo diferencio una metáfora con símil? ¿Saben, jóvenes? ¿No? Ya, cuando hablamos de símil, entonces, el símil establece una relación de semejanza entre un elemento real y otro imaginario, siempre a través de alguna fórmula comparativa explícita. Por ejemplo, cuando se utiliza el término como o qué, ¿no? Tus ojos son como dos luceros. Estoy comparando a través de un término comparativo como. Pero si yo digo, las lágrimas del cielo avivan mi recuerdo, también es comparación, pero ¿qué figura literaria es esa? ¿Símil o metáfora? A ver, ¿símil o metáfora? ¿Puede volver a repetir, por favor, profesora? Mira, la metáfora es comparación, también es comparación al igual que el símil, pero la metáfora, la comparación es tácita, mientras que el símil lleva un término comparativo. ¿Cómo qué, no? Por ejemplo, yo les digo, tus ojos son como dos luceros. Y si yo digo, las lágrimas del cielo avivan mi recuerdo, ¿cuál de ellas es símil y cuál es metáfora? Símil es la primera. La primera, ¿por qué?
¿Por qué emplea el término como? ¿Cómo, no? ¿Cómo? Claro. Pero ambos son comparaciones. En cambio, la siguiente que digo, las lágrimas del cielo avivan mis recuerdos, es metáfora, ¿no? Está claro que está comparando, pero no con un término comparativo. La comparación es tácita, ¿no? Cuando digo las lágrimas del cielo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Con quién estoy comparando? ¿O con qué? A la lluvia. Con la lluvia, ¿no? Las lágrimas, con las gotas de la lluvia, ¿no? La lluvia. Entonces tienen que tener en cuenta que son comparaciones, ¿ya? Ahí mismo estoy viendo las dos. Otra es la concatenación. Al principio de varias unidades, frases o series, se repite el último elemento del anterior encadenándose. ¿Ya? Entonces la concatenación, por ejemplo, yo puedo decir, fue un accidente fatídico. El coche tiró al conductor de la moto al ciclista y el ciclista a la anciana que paseaba, ¿no? Entonces, esa es la concatenación. Al principio de varias unidades, frases o series, se repite el último elemento del anterior, encadenándose. ¿No? Es el momento de analizar los resultados, analizar para reflexionar y reflexionar para ver cómo podemos hacerlo mejor el próximo campeonato, ¿no? Entonces ahí, esa es concadenación. Al principio de varias unidades, frases o series se repite el último elemento. Pero eso no casi, ¿no? Solamente de repente por ahí viene algún ejemplo y ustedes ya saben qué figura es, concadenación, ¿ya? Otra es la dilogía. La dilogía es doble sentido, repetición de una palabra, pero con distintos significados, la dilogía. Entonces, cuando digo dilogía, se refiere a doble sentido, ¿ya? ¿Cuál es el ejemplo? Cuando digo, cuando tenía hambre, no tenía comida. Y ahora que tengo comida, no tengo hambre. Doble sentido, ¿no? Eso viene a ser dilogía. Otro ejemplo, para que año de nieves, año de bienes, ¿no? Doble sentido. Repetición de una palabra, pero con distintos significados. Año de nieves, año de bienes, ¿ya? Esa es la dilogía. Y otro es la enumeración. Bueno, esto es bien conocido. Acumulación sucesiva de ideas, hechos, atributos, conceptos e imágenes referidos a una misma cosa. O sea, enumerar, ¿no? Enumerar esa acumulación sucesiva de ideas. Esa es la enumeración. Por ejemplo, me gusta cualquier tipo de música, rock, vals, marinera, clásica, etc., ¿no? Eso es enumeración. Acumulación sucesiva de ideas. Esos jóvenes sobre las figuras literarias, si ustedes tienen también en su libro otras más, y este es como un complemento que les estoy dando. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, creo que estamos ya casi por la hora, para pasar rapidito al otro tema, siquiera para que tengan la idea, porque es amplio el tema y estamos haciendo 2 en 1. Por eso siempre les digo que tienen que estar con puntualidad. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, para pasar rapidito a tener unos pares de minutos para poder avanzar. ¿No hay ninguna pregunta? Hasta aquí la preceptiva literaria. Ya, entonces pasamos a la siguiente, ¿ya, jóvenes? ¿Aparece? ¿Sí? Ya. Sí, parece. Hay otro temita, jóvenes, es la literatura clásica. Esto corresponde en su libro la semana 7. ¿Ya? Entonces tenemos la literatura clásica. Cuando hablamos de literatura clásica, jóvenes, es una primera corriente de la literatura universal que surge en Grecia y comprende los siglos X a.C. al siglo V después de Cristo. Antes lo contaban de mayor a menor, ¿no? La literatura clásica hoy en día se considera aquella escrita en griego antiguo o en latín y que forma parte del canon occidental. El concepto engloba, por tanto, la literatura griega y la literatura latina, excluyendo las obras de la Grecia moderna. Es necesario precisar que Grecia
será considerada la cuna y origen de este movimiento, y Roma el escenario donde este modelo literario tuvo su gravitación cultural y artística, llegando a la perfección literaria que se traduce en la armonía, originalidad y fuerza creadora que tuvieron sus representantes. Entonces, en este tema estamos viendo lo que es la literatura clásica y la literatura medieval. Y la literatura, dos literaturas, ¿no? El tema es la literatura universal 1, lo estamos tocando ahorita. Y más adelante vamos a ver la literatura universal 2, ¿ya? Y ahorita lo que vamos a ver es sobre la literatura clásica y la medieval. De eso se vamos a referir. Entonces, la literatura clásica es considerada como la primera corriente literaria de nuestra literatura universal, que tuvo dos lugares su origen, en Roma, que era el escenario, ¿no? Grecia, que era la cuna y origen de este movimiento, y Roma fue el escenario donde este modelo literario tuvo su gravitación cultural y así poco a poco llegando a la perfección, ¿ya? Dos lugares se desarrolló esta literatura. La mayoría de las obras glosan las aventuras de grandes héroes siguiendo el modelo de Homero. En cuanto al teatro, predomina la tragedia, con grandes ciclos de sagas y temas comunes, aunque existe también una tradición cómica nada despreciable, como por ejemplo las comedias de Plauto. ¿Por qué se caracteriza esta literatura? Esta literatura se caracteriza por su equilibrio y simetría en la forma y en el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a esta norma, las obras se manifestaban con armonía, serenidad y belleza, llegando a la perfección literaria. Otra característica es la normatividad. Estaba sujeta a reglas firmes en función a la idea del equilibrio. Por ejemplo, el teatro griego estaba sujeto a la regla de 3 unidades: acción, tiempo y espacio. Entonces, esta literatura estaba sujeta a ciertas reglas, ¿ya? Otra es culto a la razón. Esto obedece a su afán por el conocimiento y el querer explicarlo todo. Otra de las características es por su posición antropocéntrica. Esto significa que el hombre era el centro de todas las cosas. Otro, por su predestinación. Este concepto tiene dos orientaciones, buena o mala. Usualmente los clásicos lo tomaban esta última, que era la mala, en la tragedia. Otra característica es el fatalismo. No es otra cosa que la predestinación mala, el fatalismo, donde el hombre se enfrenta sin éxito a su destino. Y claramente vemos nosotros en la obra La Ilíada y la Odisea, en la Odisea donde Ulises pues parte a la guerra sin saber si va a regresar vivo o muerto, ¿no? Y pues una de las características es fatalismo. Otra característica es la cualidad antropomórfica, ya que sus personajes tienen cualidades humanas, incluso los dioses tienen estas características, ya que se alimentan, beben, incluso tienen un mundo psicológico tal como los humanos, ¿no? También acá los personajes son dioses también, ¿no? No solamente humanos, también son dioses. Aparecen los saedos y los rapsodos en la poesía, otra característica de esta literatura, donde los saedos pues eran los poetas griegos y los rapsodas eran los que interpretaban la poesía de los saedos, ¿no? Por todo ello, entonces, jóvenes, se ha caracterizado esta literatura, ¿ya? Por estas características que hemos visto. El clasicismo griego. La literatura clásica griega es considerada por el canon como las más importantes de la época, pues su influencia fue determinante en la literatura occidental. La definiremos como la primera corriente de la literatura universal, la cual se desarrolló en Occidente, en Grecia y Roma, durante la Edad Antigua. Esos son los dos lugares que se ha desarrollado esta literatura. El clasicismo griego se puede dividir en 4 periodos o etapas: la etapa jónica o arcaica, la etapa ática o clásica, la etapa alejandrina y la etapa latina, ¿ya? Entonces, esta literatura tuvo también sus periodos o etapas que se ha ido desarrollándose. Como primero, pues tenemos la etapa del periodo arcaico. Se caracterizó porque sus textos eran orales y en versos. Sus poemas se entonaban a los dioses. Resaltan de esta época la Ilíada y la Odisea, obras atribuidas a Homero. Acá vemos a Homero, de quien se duda su existencia, o sea, no se conoce mucho de la vida de la historia de Homero. Destacan también en esta etapa Hesiodo, ¿no?
pertenecen a esta etapa Hesiodos, con los trabajos y los días y la teogonía. Además, en el género lírico encontramos a Píndaro y a Safo de Leto, ¿no? En este periodo también pertenece al género lírico, no solamente al género épico, ¿ya? Con Homero y Hesiodo. Otra etapa llamada también ática o clásica, donde se dio el ciclo de Pericles. Se producen las guerras médicas entre Grecia y Persia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de guerras médicas, hablamos de que hubo un enfrentamiento entre los griegos y entre Grecia y Persia, ¿ya? Hubo unos enfrentamientos, a eso se llaman guerras médicas. Los griegos ganan y consolidan su hegemonía o poderío en el occidente. De este periodo destaca la tragedia con Esquilo, padre de la tragedia griega, Sófocles y Eurípides, y las comedias con Aristófanes. La obra que más conocemos de esta etapa es Edipo Rey, de Sófocles, que ya hemos estado mencionando, ya la obra maestra de Edipo, ¿no? Otro es la etapa alejandrina o helenística. Es marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa se caracteriza por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. Sobresalen Menandro en el género dramático, Calímaco, Apolonio y Teócrito en el género lírico. Otra de la etapa es la etapa latina, palabra que alude a Roma, pese a que la hegemonía o el poder de Occidente lo tiene justamente Roma, que conquistó a Grecia. La cultura dominante sigue siendo la griega. En esta etapa resalta el nombre de Virgilio, ¿no? El llamado también el Cisne de Mantua, quien escribe la obra épica La Eneida, su obra maestra de Virgilio, ¿no? Que siempre viene el examen. ¿Quién es el personaje principal? Eneas, por encargo del emperador Augusto, con el fin de que Roma tenga sus propios ciclos troyanos, su propia literatura y cultura. En la lírica se distingue a Horacio y Ovidio. Virgilio también es considerado como guía en su obra de Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Ya? Ahí tenemos los representantes jóvenes, Safo, una primera mujer de la literatura griega, que dedica su poema a otra mujer, en este caso a Afrodita, Píndaro con sus cantos olímpicos, a Hesiodo con su teogonía, tenemos a Homero con su obra La Ilíada y la Odisea, tenemos a Esopo con sus fábulas, el adivino también, a Esquilo con la Orestiada, ¿no? Todas son sus obras de Esquilo, la obra maestra de la Orestiada que él crea, pues Esquilo, la trilogía. En esta obra incluye 3 obras en la Orestiada, Agamenón, las Coéfaras y las Euménides, integra ahí. Para Sófocles no era de su agrado que forma o que crea él la trilogía, no era de su agrado en una obra introduzca 3, ¿no? Sófocles, Edipo Rey, Electra, Edipo en Colonna, ¿no? 8 obras que han sido consideradas de Sófocles, de las 120 que tuvo. Eurípides, las Bacantes, Virgilio con sus 3 obras, las bucólicas, geórgicas y la Eneida. La obra maestra es la Eneida. Horacio, odas satíricas, tenemos a Ovidio, el arte de amar, siempre viene esta obrita en el examen, escribe Ovidio. Transición al Renacimiento jóvenes, ahí tenemos a Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, Vita Nuova, ¿no? Dante Alighieri pues es su obra maestra La Divina Comedia, quien él se inspira sobre un amor platónico que tiene hacia Beatriz, una obra muy bonita que dura 12 años de escribir esta obra, ¿no? Que está dividida en 100 cantos y que está dividido en infierno, purgatorio y paraíso. Y se enamora pues platónicamente de Beatriz, pero grande fue su tristeza cuando se casa a los 21 años, pero fallece a los 25, 4 años de su muerte. Es ahí donde él empieza a escribir ya su obra titulada La Comedia. Pero Boccaccio lo da su calificativo como divino, ¿no? Como divino. Entonces, él es lo que pone la comedia, pero ¿por qué comedia? Porque lo da una terminación en alegría. Después de tristeza lo hace terminar en alegría cuando le ubica a Beatriz en el paraíso. Es bonito, jóvenes, trata de círculos, ¿no? Del infierno, del purgatorio y del paraíso. Ahí tenemos Francesco Petrarca también con su obra Cancionero, todos son los representantes. Ahí tenemos Homero, jóvenes,
su historia breve, que no sabemos quién fue. Se conoce que era un anciano ciego que iba de pueblo en pueblo cantando sus poemas. Algunos consideran que vivió entre los siglos 9 a 8 antes de Cristo. Homero significa el que no ve, y el hombre Melesígenes es atribuido a Heródoto, padre de la historia, ¿no? Porque se caracteriza sus obras de Homero por su concisión, claridad, solidez, omnisciencia, y también porque utiliza bastante epítetos en sus obras. Epítetos, también, jóvenes, es una figura literaria donde el autor pues utiliza palabras que ya tienen calificativos ya por naturaleza, pero lo utiliza para dar belleza a su obra, a su expresión. Entonces puede decir nieve, blanca nieve, roca dura, ¿no? Entonces así utilizan los escritores. Y bastante epíteto utiliza Homero en sus obras. Ahí tenemos también la Ilíada, considerada como el poema de la guerra. Ahí tenemos, la Ilíada es más extensa que la Odisea. Todas sus características son iguales, solamente que varía su estructura, ¿ya? Y la Odisea está dividida en 2 partes, en 3 partes. Eso no es lo que cambia. Tiene género el mismo, tanto la Ilíada como la Odisea. Solamente la Ilíada tiene 15.693 versos, pero todos tienen 24 cantos. ¿Ya? Los dialectos, los jonios y los eolios. La Ilíada, ahí tienen, ustedes tienen en su libro también los personajes jóvenes, y ahí son los personajes que intervienen en la obra de la Ilíada, ¿no? Solamente yo les he tratado haciéndole con imágenes para que tengan la idea de los personajes. Y a la Odisea le consideran como el poema de la paz, ¿ya? Porque aquí suscitan menos muertes, ¿no? No hay, en la Ilíada sí hay muertes, y por eso se le conoce como el poema de la paz. Ahí está, jóvenes, las mismas características, solamente en su estructura cambia, 12.110 versos, menos que la Ilíada, ¿no? Y su dialecto. Ahí tenemos sus personajes: Odiseo como primer, su hijo Telémaco, Penélope la fiel esposa, Circe la maga, Calipso. Ahí tenemos, jóvenes, a Esquilo también, considerado como el padre de la tragedia, Esquilo, ¿no? Con su obra La Orestiada, porque se caracteriza, ahí está, inventó la trilogía. Aumentó el número de actores. Sus obras, ahí tenemos sus obras de Esquilo, ¿no? Bonito la literatura joven, solamente nos falta el tiempo. Sófocles, aquí tenemos, que perteneció a una familia distinguida, ¿no? Porque se caracteriza, perfecciona la tragedia, aumenta el número de actores, introduce la psicología, utiliza las 3 unidades del teatro, ¿no? Impone el decorado. Sus obras: Edipo Rey, su obra máxima, Ajax, Edipo en Colona, Filodectes, Antígona, Traquinas, Electra, las rastreadoras, jóvenes. Virgilio, acá tenemos a Virgilio con su obra maestra, que es la Eneida, mira, las bucólicas. 3 obras ha escrito, pero su poema, la Eneida, es la más representativa dentro de la literatura universal. Esos jóvenes, ¿no? Sus características también es epopeya, y al igual que la Ilíada y la Odisea, ¿no? Pero tiene 12 cantos, la mitad de la Ilíada y la Odisea, 24 tiene. Su personaje principal, Eneas. Una vez a venir, ¿quiénes son los personajes de la Eneida? Eneas, ¿no? Personaje principal de los personajes, ¿ya? Ahí tenemos jóvenes representantes. A Dante Alighieri, también, como ya le estaba hablando, duró 12 años para que escriba su obra dedicada a Beatriz, la Divina Comedia. Y tenemos máxima obra de Dante. Fue construida como la comedia por el autor, pero Boccaccio lo coloca divina por su gran obra, tanto por el poeta como por su obra misma. La Divina Comedia, ¿no? Ahí están los personajes principales: Beatriz, Virgilio y Dante. Virgilio como guía. Esos jóvenes, mira, hemos hecho la práctica, jóvenes, el tiempo ha sido bien muy corto para desarrollar 2 temas. La práctica joven lo hacen ya para la próxima, ¿ya? Y lo comparamos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está bien, jóvenes?
Sí, profesora. Sí, Miss. Entonces, con la Está táctica, bien. que lo haga la práctica Ok. y la práctica y he tratado de exponer rápido para terminar este temita. El tiempo es corto y siempre hay que hacerlo como se hace el tema en regular, ¿no? Incluyendo 2 temas para terminar. Bien, jóvenes, la práctica, pues les dejo como está lista, ¿ya? Les deseo, ya les he quitado mis tiempitos, les deseo un feliz día, un fin de semana, cuídense y que Dios les bendiga, jóvenes, ¿ya? Nos vemos la próxima, ¿ya? Gracias por su atención, por su participación y por su puntualidad a la clase, ¿ya? Ya, jóvenes, nos vemos entonces. Si tienen alguna pregunta, o tienen alguna pregunta, ¿no tienen ninguna pregunta? ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes?